queremos dejar entonces a quien va a abrir esta mañana, ¿ya? Con la ponencia ¿Qué tanto miran en esos pedazos de greda? Metodología y resultado del análisis de la fragmentería cerámica del sitio del Olivar, que presenta el arqueólogo Daniel Pavlovich. Bueno, Daniel es parte de un equipo de trabajo que está conformado también por Silvia Alfaro, Constanza Cortés, Cristian Dávila y Gabriela Palma, todos ellos equipos de arqueólogos. Muchas gracias. Buenos días a los asistentes. En primer lugar, quiero agradecer al museo, representado aquí por su director, y en general a todo el equipo, por habernos invitado a presentar trabajos con respecto a los análisis que se ejecutan con los materiales arqueológicos y fundamentalmente orientados a la difusión, que me siento parte de una generación donde esto es prioritario. Nosotros siempre estamos haciendo o tratando de hacer difusión de lo que estamos haciendo y siempre dando cuenta de que lo hacemos desde una mirada que es una mirada particular, que es la mirada que tenemos como arqueólogos formados científicamente, pero que no somos científicos. O sea, tenemos una formación científica, trabajamos con métodos científicos, pero tratamos de reconstruir una realidad que no podemos nosotros analizar objetivamente, porque vivimos en un entorno, hemos sido endoculturados, hemos sido criados en una forma de vida, una cosmovisión totalmente diferente a aquella de quienes elaboraron los artefactos, los materiales que generan los sitios de vivienda que analizamos nosotros. Y por ende hay un abismo un poco que yo diría que es insalvable y que tratamos de salvar, pero que siempre quedamos cortos, o sea, es sesgado esa mirada hacia el pasado. Y en ese sentido no es una verdad, sino que es una especie de propuesta, es una lectura no absoluta, ¿verdad? No objetiva, muy subjetiva, una lectura, un texto que tratamos de reconstruir de ese pasado, ¿ya? Y en ese sentido, obviamente también con la responsabilidad de contar rápidamente o más rápidamente lo que sucede porque estos antecedentes que están descubriéndose todos los días en los sitios arqueológicos en Chile, a veces demoran décadas en llegar a los libros y que los lean los niños, y entonces hay que hacerlo un poquito más rápido, hay que tomarse un tiempo sí para analizar y presentar algo un poco más sistemáticamente, pero estas iniciativas que organiza el museo y que se replican en muchas partes permiten que vayamos cumpliendo con una especie de responsabilidad que tenemos con trabajar con patrimonio que nos pertenece a todos, ¿ya? Como bien decía el presentador, el objetivo de este trabajo, y como dice su título, es presentar, trataré de hacerlo brevemente, no da el tiempo, pero yo soy bueno para conversar, me alargo. La metodología y los resultados de un análisis que desarrollamos en conjunto con un equipo de arqueólogos, todos ellos especialistas en análisis cerámico, de la fragmentería que se recuperó en la primera etapa de estudio del Olivar. El Olivar se descubre, ahí viene a Paola, la investigadora responsable junto con Gabriel Cantaruti de este trabajo. Y la primera etapa, antes de hacer cualquier tipo de actividad de rescate, es caracterizarlo. Y esa caracterización pasó por la ejecución de una red sistemática de pozos de sondeo, que permitieron definir áreas de distinto tipo y después proyectar dónde rescatar o excavar en forma más amplia. En ese sentido, esto da cuenta de los materiales que están en todo el área. Esa área del sitio Olivar, ustedes saben que el sitio Olivar es mucho más extenso, es un sitio, hablaba con unas personas aquí recientemente, de hecho, una descendiente de Corneli, un arqueólogo que trabajó por primera vez el sitio. El sitio es muy extenso, creo que estas imágenes las han visto, son tomadas de los trabajos de Paola, son introductorias.
es un sitio muy extenso, ubicado al norte del río Elqui, en la zona de las compañías, entre las compañías y el fuerte costero, y ojalá que no lo repitan, pero yo creo que es el sitio funerario más extenso de Chile, por lo menos lo que sabe hasta el momento. O sea, no hay algo, otra cosa que se le compare a nivel de cantidad y también quizás de continuidad de la ocupación. Aquí hay algunos sitios que fueron ocupados durante miles de años, también con funebria, pero la extensión, la cantidad de contextos mortorios excede todo lo que podamos inferir para cualquier otro sitio en Chile. Imágenes generales de las excavaciones, esto ya es la etapa de rescate. Y aquí hay imágenes, esto es lo que se conoce más, ¿verdad? Lo que apareció en la prensa, los rescates ya cuando se abren áreas extensas con los camelios asociados con los individuos, los arqueólogos haciendo los registros, pero antes de esta etapa hubo otra que se conoció, pero que rápidamente queda un poco olvidada cuando se generan los descubrimientos tan extensos, que es una etapa que los arqueólogos a veces sufrimos. Ahí están algunas las ofrendas, las piezas completas, ¿verdad?, de distinto tipo. Pero hay una etapa previa que es la que también dirigió Paola, Gabriel, también Pablo Larach, que estuvo ayer acá, que es la etapa de los sondeos, esta que les indicaba yo, que permite caracterizar espacialmente un sitio del cual solamente tenemos antecedentes superficiales. Nosotros no sabemos, no hay ninguna forma todavía, a pesar de que hay algunos aparatos como georradares y otros aparatos que supuestamente permiten identificar ciertas incoherencias estratigráficas o anomalías que podrían quizás en el futuro ayudarnos a descubrir cosas, pero en realidad no hay ningún sistema, y menos con estas matrices, con arena. De hecho, Paola con Gabriel Cantaruti y yo evaluaron que la aplicación del georradar no dio tan buenos resultados en cuanto al hallazgo de los contextos mortorios, a pesar de que en algunos casos incluso tienen cistas de piedra coquina en este sector. Entonces, tenemos que seguir excavando como lo hacían nuestros antecesores en la arqueología. Hay que excavar mucho. Y para caracterizar y saber cuál era el depósito, dónde se situaban los entierros, qué otro tipo de áreas de actividad existían, conchales, áreas domésticas, se desarrollaron aproximadamente 450 pozos de sondeo, que fueron excavados con metodología arqueológica, que es una metodología sistemática. Nosotros vamos excavando cada 10 centímetros, todo se arnea en arneros, como los que ustedes los conocen, pero se usan, parecido a los que se usan para separar antiguamente las lentejas, ¿ya?, de las piedras, y todo se registra, se llevan registros cotidianamente, y eso permite establecer la profundidad, las densidades que están reflejados en estos planos, donde con color más rojo son las zonas donde hay más material y con color verde son las que tienen menos material. Y también permitieron identificar zonas de conchales, zonas de basurero, zonas funerarias. Y en estos sondeos, dentro del objetivo de los sondeos es identificar la estratigrafía, que llamamos nosotros, que son las diferentes capas de ocupación o sin ocupación, pero que sepultan los niveles ocupacionales, áreas de rasgos, como por ejemplo áreas con clastos líticos y guijarros, eventos de combustión o fogones, de grandes fragmentos de cerámica, de concentraciones de restos de fauna, de posibles basurales que se disponen en el sitio independiente de las tumbas, que siempre es lo que obviamente llama más la atención de los medios. Pero fuera de las tumbas, los sondeos permitieron registrar en el olivar una gran cantidad de rasgos de vivienda, domésticos o de actividades
que podríamos considerar domésticas, pero que se podrían asociar también con las reuniones que implicaba la muerte, porque en el fondo la gente se reunía para despedir a sus finados, a sus muertos, a sus parientes, a sus amigos que habían muerto. La gente se reunía, eso está registrado en las crónicas, tal como el día de hoy lo hacemos nosotros, se hacía en el pasado, y esa gente a veces se quedaba días, algunos días en el sitio de la inhumación, y eso generaba materiales. La gente iba con cosas, comía alimentos, a veces las cosas se quebraban, o a veces se quebraban a propósito, y eso generaba también un registro arqueológico en los sitios. Es difícil saber qué eventos se pueden asociar con actividades habitacionales, independientes de los muertos, de la funebria, y cuáles se asocian con actividades directamente funerarias, a menos que haya sido una actividad que está en la misma fosa inmediatamente arriba del entierro. Pero no obstante eso, hay que tener en cuenta que la materialidad de este sitio puede proceder de ambas situaciones o quizás de otras más. Y yo les mostraba anteriormente las fotos de los despejes, del rescate de grandes excavaciones, pero por ejemplo aquí hay una foto muy bonita que yo nunca he visto aquí, que fue de la Paola, y que da cuenta de cuánto material aparece a nivel de fragmentería, tanto restos óseos, líticos, conchas, como cerámica, en un solo nivel, de 10 centímetros, en esa unidad, que tiene 1 metro por 50 centímetros. Hay niveles de este sitio, de estos pozos, que tienen cientos de fragmentos de cerámica. Entonces, eso equivale en un total, por ejemplo, a cerca de 90.000 fragmentos de cerámica a analizar procedente de esos pozos, que es una parte del sitio, ¿verdad? Y por lo general, los arqueólogos pasamos gran parte de nuestra vida analizando estas cosas. Algunos analizan los restos de huesos, de animales, muchas son astillas, algunos son huesos más largos, permiten identificar especies, ver si fue una llama carguera o si estaban cazando otro tipo de animales, algunas semillas que se carbonizan y miles de fragmentos de cerámica, ¿ya? Miles y miles que se acumulan muchas veces y que pasamos horas de nuestras vidas analizando. De distinto tipo, esto es una muestra de diferentes tipos de tipos cerámicos de diferentes momentos que aparecieron en las excavaciones de sondeo y que finalmente permiten reconstruir, yo diría, un poco más fidedignamente las actividades cotidianas de la gente en el pasado. Porque lo que encontramos en la funebria son vasijas seleccionadas por la gente. La gente cuidó algunas de esas vasijas quizás por mucho tiempo y las depositó con sus finados. O las elaboró para dejarlas con sus finados. Pero la fragmentería representa las cosas que se quebraron, que fueron descartadas y por ende podríamos decir que es un retrato más fidedigno de lo que cotidianamente la gente utilizaba. Entonces, por ejemplo, muchas veces ocurre cuando uno ve colecciones de piezas completas de funebria que están en los museos, por ejemplo, hay mucha cerámica decorada. Y o la mitad cerámica, ahora pensamos 1/3, y la otra cerámica monocroma. Pero cuando vamos a los sitios habitacionales o las secciones habitacionales de los sitios de funebria, nos damos cuenta que la cerámica decorada es mucho menor. Hay mucha más cerámica monócroma. La cerámica monócroma se refiere a todas las ollas, platos de uso más cotidiano y que por su uso se ven expuestas más rápidamente a que se quiebren. Piensen en una olla de cerámica, de greda, de arcilla, que se ve expuesta todos los días al calor, cuando le echan agua, mucho calor, después se enfría, después vuelve todos los días así expuesta a un calor extremo, si no está bien cocida se quebra rápidamente, si está bien cocida o bien trabajada en general, dura más, pero en un momento se va a romper. Y eso va a generar un cúmulo. Y pensando en sociedades ya sedentarias, que habitan permanentemente un lugar y que generan una gran cantidad de diferentes vasijas
para almacenaje, para procesamiento de alimentos, para traslado de líquido. La acumulación es muy fuerte. Uno cuando va, o cuando se estudian sitios, por ejemplo, del Molle, del alfarero temprano, y en algunos casos esas son comunidades que siguen siendo móviles, la cantidad de cerámica es mucho menor. Son vasijas más pequeñas y en general el número de vasijas de fragmentos es mucho menor. En épocas de Aguita hay como una explosión de la producción de alfarera porque hay más gente, están cultivando, hay que almacenar y eso, esta especie de transición entre grupos móviles con pequeñas vasijas de fácil transporte, hechas para durar y el surgimiento de grandes conjuntos de cerámica se ha visto en muchas partes del mundo. Se ha estudiado y es muy claro que cuando la gente empieza a sentarse más permanentemente empieza a aumentar la cantidad de cerámica. Y los de Aguita dan cuenta de eso, pero también dan cuenta de eso la Sociedad de San Pedro de Atacama, o la Cultura Copiapó, o los grupos Aconcagua en el Valle Central, o los grupos Vergel de la zona de la Araucanía. Y si uno ve el total de material de los sondeos, esto celeste es cerámica, o sea, la mayoría es cerámica, ¿ya? Que es algo esperable, siempre sucede así. Ahí está mi abuelita, que murió hace unos años, y de aquí viene el título, que ella me preguntó qué tanto miran esos pedazos de greda, ¿por qué nos detenemos tanto en mirar y por qué no demoramos, que estamos mirando frecuentemente? Ella me hizo esa una pregunta, por eso me acordé cuando me invitaron para acá y me acordé de mi abuelita, y entonces ahí está una foto de ella, Angelita, y contarles que lo que tratamos de ver en esos pedazos y lo que le expliqué a mi abuelita, a veces no me entendía, pero le reforzaba la idea, contribuir a la comprensión de la secuencia de ocupación de un sitio, entender mejor la dimensión doméstica y en general las actividades desarrolladas en este sitio. A eso apunta estos estudios. Y obviamente a ser integrados con los análisis de otras materialidades para reconstruir las actividades que se ejecutaron en este sitio y en todos los sitios. ¿Cuál es la relevancia de la alfarería en arqueología en general? Su abundancia, ya lo hemos dicho, imágenes, por ejemplo, de ofrendas en diferentes tipos de sitios, entierros moche, esto es de Tailandia, ofrendas a algún rey, pero en general, en general la cerámica aparece en los sitios en grandes números, como les decía anteriormente. Eso lo hace un material que hay que analizarlo y que entrega, vamos a ir viendo que entrega mucha información. Otro plus que tiene la cerámica es que es resistente al tiempo. Estas son, por ejemplo, Venus del Paleolítico Superior Europeo que ya tienen 30.000 años. Fueron elaboradas a partir de una mezcla de arcilla y hueso, y ahí están. Bueno, están en los museos, pero fueron encontradas hace 100, 200 años o 500 años más tardar, pero ya llevaban enterradas 25.000, 20.000 años. Y estas son cerámicas, las primeras como vasijas, que son, al menos hasta el momento, lo que se ha investigado son de la isla de Japón, la cultura Jomón, que tiene cerámicas de hace 10.000, 15.000 años, y ahí están, todavía están. Porque obviamente la arcilla es un material plástico, pero cuando se cose, cambia sus propiedades y adquiere una especie de características pétreas. No va a perdurar como va a perdurar los líticos en un sitio arqueológico. Están sometidos a procesos de entropía, de desgaste, de erosión, pero mucho más lentamente que, por ejemplo, otros materiales como los huesos, los textiles, la madera. O sea, tenemos cerámica para rato, eso es lo bueno. Y las que están enterradas van a durar más. Cuando están en superficie se ven erosionadas. Lo que más afecta a la cerámica son las condiciones húmedas. Condiciones de mucha humedad se empiezan a erosionar más rápidamente, sobre todo si están mal cocidas. Estas son cerámicas tempranas de Ecuador, donde en Sudamérica están las más antiguas, 6.500, 7.000 años, las primeras cerámicas sudamericanas. Hasta el momento, no sabemos, quizás después, en 2 años más, alguien encuentra unas más antiguas, pero... Múltiples usos. La cerámica no está súper claro cómo se desarrolla. Algunos plantean que
en diferentes sectores, de un otro momento, gente que utilizaba cestos, se dio cuenta que depositando arcilla por dentro de los cestos se volvió una especie de, se impermeabilizaba y era posible guardar objetos líquidos, y que quizás alguno de esos cestos o recubiertos con arcilla se quemó y por ende se coció la cerámica, y ahí alguien se dio cuenta, oye, cociendo la cerámica queda súper rígida y nos puede servir para otras cosas, ¿ya? Y de hecho algunos dicen, por eso quizá las decoraciones tempranas en muchas cerámicas de diferentes partes del mundo son como similares a cestos, como negativos de cestos, ¿ah? Como incisiones. Son hipótesis porque en realidad no se sabe, no tenemos todavía la máquina del tiempo. Pero si pensamos ya en las vasijas, y pensamos que también están las pipas, figurillas y un montón de otros artefactos. Hoy día vamos a hablar mucho más acerca de las vasijas. La cerámica tiene múltiple uso de almacenaje en cuanto a hacer a vasija, almacenaje, traslado de líquido, cocción, consumo de alimentos sólidos, líquidos. Estas son vasijas de distintas partes del mundo, y estas son de Chile central. La plasticidad, usted sabe, la arcilla, quizá hay aquí artesanos, yo no soy artesano, no soy alfarero, pero uno cuando ve a los artesanos producir, se da cuenta que hay arcillas más o menos plásticas, los artesanos saben cómo reducir o aumentar la plasticidad, pero te permite generar obras escultóricas espectaculares, después obviamente de un aprendizaje, y esa plasticidad permite generar esas sinfín de variedades, de opciones de producción, y aquí hay piezas que son las moche, que tienen estos detalles exquisitos, ¿ya? Como un ejemplo. Y lo otro es que, a diferencia de otros materiales, por ejemplo, el material lítico, aquí a veces, hay los colegas litiqueros aquí, a veces uno se enojan con uno, porque gran parte del material lítico, de las rocas que son talladas para elaborar puntas de flecha, otros instrumentos, gran parte del material que queda en los sitios son desechos de esa talla. Tiene mucha información, pero cada fragmento de cerámica que encontramos en los sitios es parte de un artefacto. Fue parte de un artefacto que se rompió. Entonces, cada fragmento porta información del artefacto. Yo no tengo el artefacto completo, no tengo la vasija, pero tengo un fragmento que me permite acceder a cómo fue elaborado, qué se agregó a la arcilla, cómo fue moldeado. Si tengo parte del borde, puedo saber cómo fue moldeado el borde, cómo fue la base. Y hay formas de poder estudiar a través de los fragmentos, de construir cuántas vasijas habían, cómo se elaboraron, y de acceder a una serie de aspectos tecnológicos que vamos a detallar un poco más adelante. Porque en este caso, por ejemplo, aquí se dio una circunstancia donde encontramos una especie de vasito, todo roto, pero fue reconstruido. Es como dar una impresión, un ejemplo de cómo un fragmento es parte de una pieza total. Fragmentos y vasijas. Las vasijas como contenedores fueron recipientes, fundamentalmente siempre uno dice que prioritariamente la cerámica fue concebida a nivel utilitario para procesar, producir, consumir, almacenar alimentos y otros insumos, otros recursos, pero obviamente que no solamente son importantes a nivel de la subsistencia, a nivel de actividades domésticas, se asocian a la comida y la bebida, y la comida y la bebida no solamente permite que nosotros sigamos existiendo, sino que son fundamentales en todos los eventos que tienen que ver con la reproducción de la sociedad. La gente cuando se junta, come y toma. Y las vasijas son partes centrales en ese tomar y comer, ¿ya? Y por eso las vasijas pasan a ser importantes reflejos de principios ideológicos, portadores de mensajes. La gente las utiliza, muchas de estas vasijas, cuando interactúa con otros. Y de una u otra manera se traspasan a esas vasijas principios identitarios, formas de representarnos, de diferenciarnos de otros. Y por eso las cerámicas de distintas sociedades y culturas son diferentes, porque la gente, naturalmente se generan diferentes tradiciones que permiten diferenciarse unas de otras.
Aquí, por ejemplo, vemos la utilización de vasijas en ceremonias, por ejemplo, acá ceremonias reproducidas por Guamampoma, Inca, con un quero, y que está representado acá, donde se hacían libaciones de chicha a los espíritus. Los españoles dibujaban como que era un demonio, que las deidades incas eran demonios, pero aquí se está haciendo una ofrenda a Inti, al dios Sol, y acá está un aríbalo, una pieza para chicha, y aparece también claramente dibujada en esta obra tan magnífica que es los libros de Guamampoma. ¿Alguien tiene hora para saber cómo voy? Si tengo que apurar. ¿Ah? Ah, chupaya, ya, hasta las 11, ¿no? Sí, ya. En ese sentido, como les decía, al ser producido por el ser humano, tiene un contenido simbólico, portan significados. El significado de la vasija no se detiene en su aspecto funcional. Y al mismo tiempo el significado simbólico no se puede segregar del funcional, están unidos en uno solo. Nosotros tratamos de separarlo, pero para el artesano no tiene diferencia. En ese sentido, tenemos que considerar, o lo que hace el análisis cerámico más contemporáneo, basándose mucho en lo que algunos arqueólogos, o antropólogos, historiadores o viajeros han aprendido de los alfareros, porque finalmente esto es lo que ha resultado de las conversaciones con alfareros, de lo que han contado los alfareros, de lo que sienten, de cómo lo hacen, y que algunos han tratado de traspasarlo a textos, entre comillas, científicos. En ese sentido, en los últimos 40, 50 años se ha remarcado la necesidad de no separar decoración, forma y tecnología, sino que considerarlos como un todo, analizando las decisiones tomadas por los artesanos. Los artesanos están permanentemente tomando decisiones, pero cuando logran una forma exitosa tienden a reproducir esa forma exitosa, y los aprendices tienden a aprender de sus maestros. Entonces, de esa forma, una cadena de decisiones exitosas tiende a continuar el tiempo, a menos que ocurra algo, las innovaciones se generen en contextos de cambio, por ejemplo, cuando se trastocan un poco los sistemas tradicionales. En ese sentido, la tecnología no está relacionada solamente con la operatividad de los objetos, cómo funcionan, o con la forma de reducir el tiempo de trabajo y aumentar los beneficios, que es como nuestra mirada como fuerte desde el mercantilismo y capitalismo de ahora. O sea, nosotros, la idea es como trabajar menos, producir más, en ese mundo estamos metidos ahora. Pero obviamente que la producción artesanal, que es la que está reflejada en estos materiales, no está en esa línea, y obviamente que las formas de producir están en relación con formas de pensar de la comunidad, con sus creencias, con modo de ver el mundo, y de producir un artefacto que de una otra manera, algunas sociedades lo plantean así, recibe parte como de tu ánima, de tu espíritu, ¿ya? Se ve traspasada eso. Algunos piensan que eso explicaría porque algunas vasijas en contextos mortuorios están con un hoyito, y se refiere como el matado, como que la vasija también muera o que no se pueda volver a utilizar cuando muere su productor o la persona a la cual le fue ofrendada esa vasija. Vamos a seguir más adelante. En ese sentido, cuando analizamos un fragmento de esta perspectiva de las vasijas, siempre estamos pensando en la vasija a la cual perteneció. Se busca establecer qué piezas estaban presentes en el contexto, su función, su relación con la estrategia de subsistencia, qué dice sobre la cronología, indican intercambio, movimiento de vasijas, reflejan movimientos de grupos sociales o culturales. Y estudiamos eso con diferentes atributos que no los tienen por sí solos los fragmentos, sino que en relación, como les decía anteriormente, a que eran parte de una vasija, ¿ya? Y refleja entonces las decisiones de los artesanos. Ahí está la Paola, una foto antigua, Paola, en una pieza ahí en el Museo Histórico Nacional, ahí, del Palomar, que encontré. Entonces estos objetos discretos, al ser analizados según criterios determinados, permiten generar tipologías. Las tipologías nos permiten
La gente dice, las tipologías, pero las tipologías nos permiten hacer un mundo muy diverso porque cada fragmento es diferente. Cada fragmento de cada una vasija es diferente, pero tenemos que tratar de generar tipos ideales, tipos generales que nos permitan hacer esa realidad de miles y miles de fragmentos y tratar de hacerlo entendible. Y en ese sentido, podemos, por ejemplo, con los fragmentos recuperados con zonas domésticas, como les decía anteriormente, saltarnos el sesgo que implica que en la muerte la gente selecciona las vasijas. O sea, la información que está en la muerte, en las vasijas y en todo el contexto mortuorio es muy irrelevante, pero también no da necesariamente una imagen clara de lo que cotidianamente se hacía o qué cosas se utilizaban cotidianamente, y los contextos mortuorios, como son basurales, la gente está descartando las cosas que se quiebran, lo que no necesariamente no es que pase por un ritual, ¿ya? Pero sí es una foto un poco más fidedigna, con un montón de otros sesgos, porque hay cosas que se pierden por pudrición, por condiciones. Piensen que en el norte chico y en la zona central no tenemos prácticamente objetos de madera o de cestos que estaban. La gente hacía textiles, la gente tejía ropa, generaba cestos, objetos de madera, y eso no está, ¿ya? A pesar de ese sesgo, tenemos, por ejemplo, en cuanto a la cerámica, como pervive en el tiempo, la posibilidad de construir más fidedignamente esa cotidianidad, estudiando, por ejemplo, los cortes de las vasijas para saber qué con materiales fueron incorporados a la arcilla, de dónde procedían esas arcillas, cómo fue amasada, qué técnicas de amasado tuvieron, si fue expuesta el tiempo suficiente al calor o inferir a qué temperatura se coció la cerámica, y todo eso te da dando indicios de diferentes tradiciones, diferentes formas de hacer, porque lo que uno ve es que en diferentes conjuntos cerámicos, diferentes zonas del país o diferentes épocas de una misma zona, la gente desarrolla diferentes formas, diferentes tradiciones de elaborar los artefactos. Es lo que hicimos nosotros, una lista latera, pero de lo que se hizo con los materiales fragmentarios de los sondeos del olivar. Hay una serie de etapas: lavado, limpieza en seco, separación, contabilización general, asignación cronológica, asignación a grupos, análisis de superficie y espesor de pared, análisis morfofuncional, que implica inferir formas, el tamaño de las vasijas, análisis decorativo, huellas de manufactura, análisis de pasta que es para analizar lo que vemos en estos cortes, ¿ya? Para saber distintos tipos de selección de materiales, procedencias diferentes. ¿Y qué es lo que encontramos? Aquí ya me voy más de lleno al olivar para hacerlo rápido. Ya estoy corto de tiempo. Y tenemos que, a pesar de que en un olivar no hay antecedentes claros de entierros o una dimensión funeraria para el alfarero temprano o muelle, hay material cerámico de esta época que se condice mucho con lo que se conoce a nivel de piezas completas, con sus decoraciones incisas. Estas son piezas de otras zonas del norte chico, Molle. Los materiales alfareros tempranos fueron registrados en diferentes partes del sitio. Es poco el material y hay luces de lo que pudieron identificar los investigadores responsables del proyecto, que al menos en un caso, un conchal con material Molle fue intervenido por excavaciones posteriores de los de Aguita. Al momento de excavar para depositar a sus muertos, ellos intervinieron depósitos previos. Eso ha pasado siempre. Ocupaciones, la gente en el pasado no es que se detenía cuando encontraba algo más antiguo, sino que a veces seguía. A veces lo que sí aparece, lo que se evidencia es que cuando a veces la gente encontraba, por ejemplo, con tumbas de periodos anteriores, las movía y las reubicaba con mucho cuidado. Estos son fragmentos, por ejemplo, Molle, con incisiones hechas cuando la pasta estaba fresca, que es lo que diferencia de materiales históricos. En época histórica, las tradiciones históricas en zonas del norte chico y la zona central,
la gente, por lo general, grababa las piezas, hacía decoraciones, pero post-cocción, ya cuando la cerámica estaba cocida. Estas son decoraciones que se hacen cuando aún la pasta está fresca y por ende, si yo me equivoco, lo puedo arreglar. ¿Ah? Puedo mover así y, hola. Y, como les decía, son escasas, pero están en todo el sitio y hay una ocupación doméstica, pero que está fuertemente intervenida por la masiva ocupación posterior de los grupos Ánimas y de Aguita. Después tenemos lo que los investigadores han llamado el componente proto de Aguita, que han atendido a la espera de las dataciones, han agrupado las evidencias Ánimas con las de Aguitas iniciales. Y aquí tenemos fragmentos, esta es una pieza Ánimas completa, no del sitio, pero tenemos los fragmentos que dan cuenta de ese tipo. El tipo Ánimas presenta una presencia escasa, el Ánimas 1, aunque está homogénea en todas partes del sitio, también está en otras partes del sitio que han sido investigados en otras etapas, y las pastas son más finas, las componentes de las pastas de la arcilla son más finos que los de, en general tamaño, son más finos que los de momentos de Aguita, pero provendrían de las mismas fuentes. Entonces uno cabe la pregunta, a ser sometida ahora a una serie de análisis para confirmar eso o no, si es una producción local, porque está un debate si el Ánimas 1, el Ánimas 2 son o no son producidos localmente. ¿Va a comentar algo? No. Ya. Lo mismo sucede con el Ánimas 1, con el Ánimas 2, que son estas vasijas, se ven más o menos nomás la foto, pero que tienen por dentro una especie de un tratamiento reducido, bien oscuro, y que se evidencian algunos de estos fragmentos que sucedería más o menos lo mismo que con el Ánimas 1. Escaso material, pero distribuido en todo el sitio. El Ánimas 3, que es mucho más frecuente y que se caracteriza por estas decoraciones muy bonitas, con hierro lijisto, blanco, rojo, dispuestos por afuera y por el interior de las vasijas. Esta es una configuración la más común que aparece, con las bandas horizontales por afuera y con estos campos triangulares por el interior. Es mucho más frecuente que las Ánimas 1 y 2, aunque menos que las de Aguita, pero están en todo el sitio. El Ánimas 4, que corresponde a un conjunto mucho menor, que se ha llamado también en algunas ocasiones Ánimas 4 y de Aguita 1, que es una suerte, se ha definido como transición entre los Ánimas y el de Aguita, con diferentes fragmentos. Dentro todavía del componente proto de Aguita, las vasijas que podríamos llamar de transición iniciales o las de perfil continuo de Aguita, con las decoraciones más comunes, tanto zigzag como ondas, que son los patrones que lejos la llevan, por lo general, en toda la secuencia de Aguita. El componente de Aguita, que hace referencia a las piezas más tradicionales, más clásicas, de paredes rectas, que ahí tiene un quiebre con la base, y estas de borde un poquito evertido, que se corresponden con las antiguas fases 2 y 3, con ejemplos de diferentes decoraciones, doble zigzag, motivos asociados con los rostros de los platos zoomorfos. Recuerden que estos que yo estoy mostrando formas completas no son piezas del olivar excavado ahora recientemente, sino que para hacer la comparación con las piezas fragmentarias. Y aquí me detengo un poco porque decoraciones a nivel de fragmento del zoomorfo, del felino, muy escasa. Muy escasa. Otros ejemplos, vasijas que en general los tamaños se corresponden con todos los análisis de formas completas, tienen de diámetro 130 a 200 milímetros, eso se puede inferir analizando fragmentos de borde de un tamaño particular. Es factible establecer el diámetro que tenían las vasijas y de esa forma yo puedo tener rangos del tamaño total de las vasijas.
Usted es latero esto, pero para cada vasija, para cada fragmento con motivo reconocido, nosotros vamos tratando de inferir con los trabajos de Paola, sobre todo, que ella definió los patrones, los subvariantes, los patrones decorativos, qué tipo de variantes son cada uno de los patrones, ondas F3, ondas A, T2, zigzag D, J, M2, M, ¿ya? Lo que nos va permitiendo después ir comparando a futuro entre diferentes sitios, dentro del mismo sitio, cómo va variando eso en el tiempo. El componente de Higuita Inca o tardío, que es más escaso y que incluye diferentes tipos, pero con la salvedad de que, como le indicaba previamente, parte de las vasijas clásicas de las paredes rectas, las típicas de Higuita, no sabemos en qué proporción podrían haber sido producidas también en época incaica. Hay una continuidad en la producción de ciertas formas de Higuita entre momentos preincaicos e incaicos. Pero estas son los tipos que claramente son de época inca, que corresponden a piezas de Higuita incaicas, como por ejemplo cuando aparecen estas formas campaluniformes o aparecen motivos reticulados o ajedrezados o disposiciones decorativas que Paola ha categorizado como de procedencia incaica. Después también tenemos la cerámica probablemente inca local, que son formas como aríbalos o escudillas que no tienen antecedentes lo de Higuita y que vienen desde afuera y que muchas veces generan o presentan una característica tecnológica por el interior, que es el escobillado, que es un tratamiento que no está presente en Higuita y que se genera y que aparece en época incaica. Cerámica copapón negro sobre rojo, que aparece como intrusivo, son 3 pedazos de cerámica entre 90.000, ¿ya? Obviamente, claro, la pasta te da cierto indicio, pero es una muestra muy pequeña como para confirmarlo, pero es muy probable que venga de afuera. Estos fragmentos que eran parte de alguna vasija, posiblemente. Grandes contenedores, es un título largo, don Hans Niemeyer lo definió como tipo guana para momentos incaicos, pero son estas grandes vasijas como urnas de almacenaje que presentan unas decoraciones que llaman deslavadas y que están escobilladas por el interior, que también algunas serían de época incaica. Son fragmentos muy gruesos, que algunos a veces tienen hasta 2 centímetros y que denotan el tamaño como la vasija que está allá acá afuera, que yo pienso, es una idea muy personal, que debe ser de época inca. Bueno, es de Punta de Piedra, creo, la grande que está allá afuera, ¿no? La que está reconstruida. Estamos hablando de ese tipo de vasijas. Ustedes imaginen, si están produciendo ese tipo de vasijas, que se está almacenando para grandes juntas, ¿ya? Para reuniones. Que es una situación que se da en muchas partes de los Andes cuando aparece el Inca, que se generan. Antes existían reuniones, pero en época Inca al parecer hay una explosión de esas reuniones colectivas, de esas grandes reuniones. El cuarto estilo. Y después hay otro material que lamentablemente por las características en algunas ocasiones no fue factible establecer si pertenecían por los fragmentos, si pertenecían a cerámica de las diferentes fases. Aquí tenemos material que es uno de los peros que tenemos con los fragmentos, que a veces no tenemos partes diagnósticas o las decoraciones están muy deslucidas o acotadas y por ende no podemos ir más allá y muchos quedan con fragmentos indeterminados. Ese es un problema. Cuando uno ve piezas completas, por lo general, gran parte de las piezas completas uno las puede asignar, pero con los fragmentos no pasa a veces eso. Es muy interesante, muestras de piezas modeladas, algunas incisas, como de los jarros pato o de estas urnas, también con rostros, es lo que nosotros. Y lo que llamamos orificios de reparación, que son perforaciones que se hacen en algunas ocasiones cuando las vasijas se fracturan y la gente amarraba cuerdas para que siguiera en uso, al menos para alimentos o insumos sólidos. Cerámica muy escasa, histórica, con los grabados que les decía yo, y en este caso con incisos, porque llama la atención, pero en el olivar hay cerámica incisa de época histórica también, que se suma a estas grabadas que son las más frecuentes. Entonces, también no se sabe mucho de esas tradiciones históricas, pero hay
una particularidad aquí que sería interesante después ahondar. Materiales elaborados, o podríamos decir artefactos elaborados sobre fragmentos de vasijas rotas. Estos son fragmentos que fueron alisados, parcialmente trabajados, para ser utilizados en algunos casos como torteras para tejer, como uso, para el uso cuando la gente está separando, escardando la lana. Tradicionalmente en muchas partes del mundo se utilizan de diferentes materiales, pero es muy frecuente la cerámica como una especie de peso que permite ir manteniendo una permanente rotación, y en estas claramente son torteras, en otros casos pueden ser preforma o también pueden ser lo que nosotros llamamos rebajadores, que generan, aquí no se nota mucho, pero generan lo que se denomina ese escobillado por el interior, que es muy típico de época inca, porque a pesar de que yo trabaje el borde, quedan pequeñas piedrecillas, los antiplásticos llamamos nosotros, y eso es cuando yo paso por el interior de la vasija para ir adelgazando la vasija y levantándola, cuando estoy construyendo, va generando arrastre de arcilla porque todavía está fresca, entonces genera ese como raspadito, el escobillado. Figurillas que son bastante escasas, muy pocas fragmentos de escudilla, de figurillas, algunas pueden ser zoomorfas, como camelios que hay en sitios de Aguita, y también antropomorfas, y que es interesante porque todavía no se ha visto lo que apareció en las zonas de rescate, pero confirmaría la idea de que la presencia en época incaica es baja, no es tan fuerte, porque por lo general esos materiales, al menos en el Choapa, que se ha trabajado hartos sitios habitacionales de esa época, aparecen figurillas en grandes cantidades en los sitios de Aguita de época inca. ¿Ya? Se vuelven más comunes, no grandes cantidades, pero se vuelven más comunes. ¿Qué pasa con esto tiene ahora? Uy, ya, me falta poquito, ya. Gracias, muchas gracias. ¿Qué pasa cuando uno ve una comparación así general con los patrones decorativos de la región de Aguita? Esto está muy general porque está a nivel de patrones generales, aquí hay mucho más detalle a nivel de subpatrones, pero, por ejemplo, interesante que siempre es muy frecuente el zigzag, ¿ya? A excepción de los tipos que ya de época incaica, pero aquí claramente hay un sesgo porque aquí estamos haciendo referencia básicamente a los que son piezas que son claramente época inca, y dentro de este conjunto están quedando piezas que posiblemente, y acá también están quedando piezas que también se usaron posiblemente en época inca. Es uno de los problemas que tenemos con los fragmentos, que hay una gran cantidad, como les decía anteriormente, de fragmentos que es difícil asociarlos a una fase determinada. Pero si nos quedamos con lo que conocemos claramente, por ejemplo, llama la atención la presencia del motivo laberinto, que después en momentos más clásicos disminuye mucho su frecuencia. El zigzag siempre es frecuente, el ondas también siempre es el segundo en frecuencia, y destaca acá el doble zigzag en las piezas clásicas, y obviamente acá motivos de origen incaico como el ajedrezado, la clepsidra, la doble rección especular y el reticulado oblicuo, que aparecen fuertemente en época incaica y que marcan esa especie de cambio en la tradición cerámica incaica en época, cerámica de Aguita en época incaica. Con respecto al análisis de pasta, se dan algunas cosas particulares. En general, las cerámicas ánimas son de pastas de tamaño más fino. Las pastas de Aguita nunca se han caracterizado por ser pastas finas, de tamaño fino, y uno se pregunta por qué. Tradicionalmente, por ejemplo, los alfareros tempranos, los molles, las pastas son muy finitas, están muy bien seleccionados, los espesores de las paredes son muy finas en las piezas depositadas con la muerte, pero también en las materiales que aparecen en los sitios habitacionales. Y algunos han planteado que eso se asocia posiblemente con beneficiar ciertas características, por ejemplo, de resistencia mecánica a los golpes, y también es parte de una tradición tecnológica orientada a tener esa selección. Se fueron obteniendo buenos resultados y se desarrolló esa forma. Y en los de Aguita, a pesar de que la pasta es más gruesa, obviamente que la intencionalidad en esos casos, por un lado las piezas decoradas, como los típicas escudillas, el esfuerzo está orientado a la decoración exterior. Pero si uno ve, por ejemplo, en las piezas monócromas, hay pastas gruesas. Y no es que la pasta, hay
grandes piedras en algunas ocasiones, o sea, grandes diría yo a la escala de cuando uno ve a la lupa, de 1 centímetro o de medio centímetro, eso es súper grande, pero se ha comprobado que esas pastas gruesas muchas veces benefician la conductividad de calor entre adentro y afuera de las vasijas, o sea, es muy bueno para cocinar. Va a determinar que las piezas no duran mucho, pero ayuda mucho a la cocción. Las piezas de pasta muy fina no son buenas conductoras térmicas. Entonces, y uno lo ve en las piezas molle que por lo general no tienen muchas huellas de ahumado, de posición al fuego. Entonces, quizás se usaron para calentar la comida. Y claro, y ahí tenemos un sesgo porque las piezas molle que entran a la muerte, por lo general no están, en las colecciones molle no hay mucha frecuencia de las piezas más bien monocromas alisadas que aparecen en los sitios habitacionales y que son más toscas en general, ¿ya? Siempre veo las piezas bonitas, molles, las finitas, pero porque son las que entraron más a la muerte, ¿ya? Como ofrenda. Bueno, ya, me di mucha vuelta, pero es interesante que, por ejemplo, a nivel de componentes de la arcilla, estos son las que nosotros llamamos familias grandes. Granítico se asocia con todo lo que tienen que ver con suelos como los cerros acá de la cordillera de la costa, donde hay cuarzo, hay granitos, y los graníticos con áridos negros son otro tipo de graníticos con algunos otros componentes, y volcánicos graníticos se asocia con que hay graníticos mezclados con materiales que pueden venir de origen volcánico, que podría estar, por ejemplo, viniendo por los cajones de los ríos. Pero es interesante que si uno compara, en toda la secuencia, desde el ánimas o proto de Aguita y el de Aguita, tienden a predominar las pastas graníticas, y en segundo caso, los graníticos con áridos negros, y en el PAT, a pesar de que son pocos materiales, se da lo contrario. Entonces, obviamente que ahí puede ser que los grupos PAT que se asentaron en el olivar, los grupos molle, son de mal sur, disculpen, hayan preferido otras fuentes, por ejemplo, hayan hecho otras mezclas, en comparación a lo que hicieron después, toda esta historia más larga, que sí igual tiene ciertos bemoles, por ejemplo, con la aparición en estas grandes urnas que llamamos guana, en honor a don Hans, con antiplásticos volcánicos graníticos, que son de gran tamaño, son estas grandes vasijas, y después en época incaica también siguen siendo importantes, más importantes incluso que los graníticos con áridos negros. En época histórica se profundiza incluso esa orientación. Y acá, aquí uno se hace preguntas acerca de procedencias foráneas o no, con algunas diferencias, pero para hacer ese tipo de estudios hay que ir más allá y hay que hacer análisis que hasta el momento no se han hecho y que esperamos hacerlo a posteriori. Uy, esto ya es muy fome, pero son la disposición de los materiales en relación a los niveles. Rápidamente mostrarle que a pesar de que el sitio ha estado expuesto a arado, los entierros no están muy profundos y estaban gran parte en buena condición, o sea, en el fondo hubo un arado superficial. Pero a pesar de eso, hay intervención y hay mucha intervención de la época de Aguita sobre los componentes habitacionales previos molle, pero a pesar de eso, los molles estratigráficamente se presentan en forma importante hasta zonas más profundas. Hicimos un estudio distribucional donde tratamos de evaluar la relación entre los diferentes conjuntos cerámicos y las áreas de actividad del sitio en relación a las áreas que habían sido definidas por los investigadores, como las áreas de conchales, funerarias y domésticas, y llegamos a ciertas conclusiones interesantes en términos de que muy posiblemente las áreas que fueron definidas como áreas domésticas con rasgos corresponden a las zonas de transición entre los basurales, que podrían ser más fuertemente los conchales, probablemente tal, y las áreas verde, que aparecen con menos material, posiblemente correspondieron a las áreas habitacionales, porque la gente, como lo hacemos hoy día, nosotros limpiamos nuestras casas y la gente en el pasado también lo hacía. Entonces, eso es algo por confirmar. Esto también se lo planteó otro colega, Garrido, para otra zona del olivar que se excavó hace algunos años para un proyecto inmobiliario también. Y es un antecedente interesante a considerar. Ya, esto es muy fome, que son para mostrarles con lo que trabajamos, porque en el olivar se difieren muchas áreas
y con los tipos cerámicos y tratamos de hacer correlaciones con los diferentes conjuntos, viendo cómo se comportan en diferentes conchales. Hay algunas cosas particulares, hay áreas donde hay un poquito más de material de época incaico, pero gran parte de los tipos se manifiestan en forma bastante homogénea, lo que podría estar asociado con la intensa remoción agrícola, pero también con lo que significaba que la gente haya excavado, haya intervenido depósitos y después haya vuelto a tapar, trasladado tierras para acá, para allá, porque la remoción estratigráfica es impresionante, porque hay tumba sobre tumba sobre tumba. Eso genera que es muy difícil. Los investigadores pidieron muy pocas partes, secuencias estratigráficas que les permitieran comprender. Estamos listos, sí, ya. Las proyecciones, integración con otras materiales, análisis fragmentaria de la era de rescate, análisis arqueométricos, que quizás nos, ahí estamos viéndolo con Paola, quizás nos va a permitir establecer ciertos grados de procedencia y otro tipo de análisis, y saber con qué están elaborados los pigmentos, que mucha gente ya sabe de eso un poco, seguir adelante. Así que les doy las gracias, disculpen la demora. Bueno, vamos a proceder a una pequeña ronda de 2 preguntas que pueda tener el público para poder hacerle a nuestro expositor. Y después de esto vamos a ir a la primera pausa de nuestra jornada de la mañana para ir al coffee. Así que te dejo el... Gracias. Sí, Paola. Bueno, primero felicitar a Daniel y a su equipo que hicieron un trabajo colosal. Eran 92.000 fragmentos y como él no alcanzó a mencionar, pero muchos de ellos decorados, a diferencia de otros sitios, entonces implicaba un gran trabajo. Y detenerme un poquito en la parte que tú decías de la distribución espacial, porque nosotros que tuvimos oportunidad de conocer todos los otros análisis específicos, hay una cosa bien interesante, que esa continuidad temporal en la utilización de los espacios. O sea, lo que era conchal se mantuvo conchal desde época protodiaguita, diaguita propiamente tal, diaguita incaica. Entonces habla mucho de que no es muy fácil distinguir lo que corrientemente llamamos ánimas del desarrollo de diaguita posterior. No ocurre solo con la cerámica, también por ejemplo en metales pasaba lo mismo. Decía, mira, me aparecieron estos anzuelos, estas cosas, pero la tecnología, la morfología me hace imposible decir si esto era ánimas o diaguita. Lo mismo pasaba con los líticos. Decía, no, mira, tengo líticos, tengo estas puntas de materiales de sílice, cristal de roca, pero me aparecen en un continuo desde lo más profundo hacia arriba, entonces no te podemos decir si es ánima o diaguita. Entonces esa respuesta tan coincidente en las distintas materialidades, a nosotros con Gabriel nos parece que es una prueba más de que estamos hablando de una misma población, que está manteniendo un modo de producción, una selección de determinadas materialidades y un uso del espacio constante en el tiempo. Sí, bueno, súper bien. Yo lo mencioné a la pasada porque efectivamente un estudio distribucional más bueno, más cototo, es fruto de la comparación con los otros materiales y al mismo tiempo coincido totalmente contigo, Paola. La pregunta que a uno se le viene rápidamente es que los ánimas ánimas 1 2 aparecen como cosas un poco diferentes, pero obviamente se puede contemplar dentro de una tradición cultural local. Y otra cosa es que a pesar de que tratamos de ver si podíamos ver diferencia a nivel, por ejemplo, la cantidad de decorados versus monócromos, en las zonas de donde había funebria y doméstico, no vimos muchas diferencias. No pudimos captar si, por ejemplo, en las zonas de funebria había más decorado que en las zonas habitacionales o domésticas, que podríamos quizás esperarlo o que se quebraron vasijas ofrendadas por intervención posteriores, histórica o prehispánica, o por actividades rituales asociados con la funebria cuando la gente la enterraban. Pero eso también puede ser por el mismo movimiento, pero claro, son movimientos dentro de un área pequeña.
no quiero decir que hay un desplazamiento de materiales a grandes distancias. El arado es un arado acotado que se ha mostrado que lleva y trae los materiales, y entonces coincido totalmente contigo en términos de que hay una continuidad muy fuerte y que tenemos estos tipos que son tipos que son diferentes a nivel decorativo, tecnológico, pero que se entienden dentro de una tradición más amplia, general, particular. De hecho, siempre se ha planteado que el Animas 3 tiene hierro ligisto y en el Moya hay hierro ligisto, pero no se ha podido llegar a establecer cuál fue la conexión, sobre todo pensando que tradicionalmente el Molle, antiguamente se hablaba hasta el 700, ahora después se habló hasta el 1000, hay fechas Molle en la Turquía, en el Limarí, de 1400, algunas de las piezas clásicas pueden ser de esa época. Entonces los grupos Molle siguieron, al parecer, en algunas zonas, incluso quizás coexistieron en algunas zonas con Deguita. Eso pasa también en el Choapa. Entonces, esta realidad de como cosas que se acaban y empiezan otros no sucedería. Antes de mi reflexión quisiera hacer una solicitud. Creo que la presentación es tan rica en el sentido de que nos mueve a una reflexión variada, profunda. De hecho, lo que acaba de decir Paola es un batatazo, diría yo, porque decir que están identificando que es una misma población la que perdura en el lugar, reforzando lo que Daniel señala en términos de continuidad de lo que vio, y lo que tenemos arqueológicamente, que por deformación uno lo transmite, es que tenemos en el lugar diferentes culturas. Entonces, el batatazo es el fenómeno sociocultural que se da en el sitio es tan rico como para extraer información de este tipo de naturaleza, vale decir social y cultural, a través del tiempo, como para poder ir descubriendo quizás a nivel de ensayo, y ahí me meto un poco con tu introducción, que la encontré muy didáctica en el sentido de cuestionar lo científico de nuestro quehacer, aun cuando lo nuestro es ciencia social, pero lo que iba a consultar antes de la acotación que hizo Paola era precisamente lo que tú señalabas, Daniel, en el sentido de que, si bien es cierto, el gráfico puede aparecer lato, sin embargo es riquísimo detenerse en ese gráfico de la distribución de cada uno de estos elementos a nivel estratigráfico, porque si bien es cierto, los trabajos de Paola, Gabriel Cantarutti y equipo fueron exclusivamente en Funebria, los pozos de sondeo están abordando un área temática mucho más extensa, aun cuando esté muy circunscrita a una labor de sondeo. Pero sin embargo, la visión diagnóstica que nos puede entregar puede ser tan rica como la que entregó la excavación de la Funebria. Incluso más, los datos que se pueden rescatar a través del sondeo pueden provocar precisamente esta acotación que hacía Paola, en el sentido de que estamos frente a una población que a través del tiempo tiene estos cambios sociales y culturales que arqueológicamente nosotros reconocemos ahora como periodos o diferentes culturas. Entonces mi pregunta específica era, Daniela, aun cuando ya algo adelantaste, ¿qué te llamó la atención estratigráficamente, teniendo presente los resultados de la Funebria, que han sido mucho más difundidos, no tan solo en esta sala por Paola y su equipo, sino que también a través de la prensa y los medios de comunicación? Eso me gustaría escuchar. Hay varios sesgos
con respecto a la estratigrafía, porque esto es todo trabajo de Paola, de Gabriel. No, yo no estuve en el sitio, no fui a visitar nomás cuando lo excavaron. Y aquí hubo un trabajo de la gente que hizo un detalle de todos los pozos. Es un Excel gigante, son 2 Excel de hecho, con toda la información de todo lo que aparecía, los cambios de capa. Fue muy bonito, es muy bonito. Y también ayuda a que la matriz es amigable con los arqueólogos, porque hay matrices a veces que son de arcilla y que uno termina odiando la excavación, ya el segundo día está cansado. Aquí arcilla, limo, y aparte salen cosas bonitas, entonces es bastante interesante. Pero hay sesgos, porque el mandato era hacer los sondeos para caracterizar el sitio. Pero el mandato también es que cuando aparecen rasgos o entierros, tiene que parar la máquina. Se para la excavación porque eso ya se tiene que abordar en un rescate. Entonces, en alguna zona, algunos pozos, no se llegaron hasta los niveles estériles porque había aparecido un esqueleto, un entierro, y no se podía seguir trabajando en la etapa de sondeo porque la etapa de sondeo no estaba orientada a hacer excavaciones amplias. Pero dejando de lado ese sesgo, y la intervención obviamente posterior, que de una manera no fue tan fuerte como quizás podríamos haberlo esperado, porque un terreno agrícola al lado de La Serena, finalmente la remoción agrícola no es la que a veces sucede en otros sitios donde hay mucha intervención hasta los 50, 60 centímetros. Eso habría implicado que, posiblemente porque la gente ya sabía que estaban haciendo las cosas y no metía mucho porque aparecían los pedazos de coquina de las tumbas o huesos. Entonces, no sé, quizás esa es la explicación. Yo nunca he hablado con las personas que han trabajado agrícolamente ahí, pero llama un poco eso la atención. Y esto es algo muy general. Están considerados los niveles, porque esto también está por las capas estratigráficas, pero en las capas también se aprecian ciertas constantes, pero es interesante que uno pueda ver que hay lo proto de Aguita, que podría ser lo ánima y lo de Aguita Nicel. Los N más grandes están un poquito más profundos que aquellos de lo de Aguita o de Aguita Inca tardío. O sea, hay una cierta correlación a nivel cronológico con lo que sucede desde lo más profundo, más antiguo, hasta lo más superficial, más nuevo. A pesar de toda esta remoción, es somera, hay muchos sesgos, pero tiene cierta lógica. Y uno, en ese contexto, cuando uno se va a lo que puede estar más indeterminado, ve más o menos que es muy factible que gran parte de lo que quedó como indeterminado sea como de los momentos iniciales de Aguita. Entonces, porque, por ejemplo, acá está lo proto de Aguita, donde están los grupos ánima y lo de Aguita inicial, que no tenemos duda que es eso. Y después tenemos lo de Aguita, que sería lo de Aguita, que no tenemos duda que es de momento un poquito más tardío, con las vasijas típicas de pared recta, perfil discontinuo. Tenemos lo Inca, que también es más bien superficial, y después tenemos este gran conjunto que ustedes ven, es mucho material porque acá están los monócromos también, ¿ya? Pero que se ubican contemporaneidad estratigráfica aproximadamente con lo del proto de Aguita. Entonces es muy factible que gran parte de esto se pueda asociar a los momentos iniciales de Aguita y a las fases ánima. Y bueno, obviamente lo histórico es superficial, y aquí tenemos un gran conjunto de los indeterminados, que son aquí son 6.000 fragmentos muy, muy pequeños que se cuentan, y los que se pueden se asocian, pero quedan como indeterminados porque no podemos decir mucho más de ellos. Y el PAT, que también, a pesar del poco material que es, son 164 fragmentos, tiene también una lógica más profunda, a pesar de todas las remociones. Ahí, como decía Paola, hay ciertos sectores, bastante en realidad, donde la estratigrafía quedó más o menos intacta y se da esa situación de coherencia entre ubicación de los materiales y su cronología dentro del sitio. Son números como uno se pierde. Variado el número. Pueden haber pife igual. No, creo que las revisamos hartas.
Bueno, agradecemos entonces la presentación de Daniel Pavlovic y a su equipo de trabajo por esta gran investigación que han hecho, así que cerramos con un gran aplauso para él.